Open Lab es un espacio abierto al desarrollo de proyectos multidisciplinarios relacionados a las ciencias biológicas y la divulgación científica, y bueno, a partir de nuestra colaboración también a la difusión de contenidos culturales, o eso esperamos. Y bueno, los invitamos a participar en las actividades que Open Lab continuamente está programando, a seguir las redes sociales y el canal de YouTube en el que podrán encontrar este ciclo y otros webinars. Hoy nos acompaña Jenny Hernández, quien es diseñadora industrial, egresada del Tecnológico de Monterrey Campus León, coordinadora de la incubadora de empresas del Tecnológico de Monterrey del mismo campus, diseñadora biológica, ganadora del segundo lugar del premio Falling Walls 2019 y también amante de la ciencia ficción. La charla de hoy se titula Simbiosis y bueno, tratará sobre la intersección del diseño y la ciencia a favor de la colaboración y participación ciudadana para resolver pues, distintas problemáticas como la que se presenta ahora, ¿no? Bueno, si tienen comentarios o dudas, por favor, al final tendremos unos minutos para comentarlas junto con Jenny, entonces déjenlas por favor en la caja de comentarios. Y bueno, estamos muy contentos de poder coincidir por este medio. Para nosotros es muy importante terminar con esta presentación, pues si bien es urgente reflexionar críticamente, como ya ha sucedido en las charlas anteriores, sobre lo que está pasando ahora, sobre las pandemias también que hemos tenido en otros momentos, queríamos terminar pues de cierta forma con un mensaje más alentador sobre cómo podemos pues repensar creativamente las herramientas actuales, los materiales recientes, para imaginar pues posibles soluciones que nos pudieran ayudar en este contexto y también, digamos, en el futuro, ¿no? Bueno, pues sin más, los dejo con la presentación de Jenny. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Muy bien, pues muchísimas gracias, Antonio, por esa breve introducción y sobre todo gracias a Open Lab por abrir este espacio y darme la oportunidad de compartir mi experiencia con la comunidad de Open Lab. Algo que sí les voy a pedir a todos es, de favor, no me dejen hablando frente a la pantalla. Hay que hacer esta conversación un poco más amena y dinámica para todos. Entonces sí les pido que si tienen comentarios, que si tienen dudas, las vayan poniendo justamente en el chat para irlas revisando posteriormente. Y bueno, además de esta breve introducción que Antonio ya realizó, yo quisiera compartirles a ustedes un poquito más sobre cómo me percibo a mí misma y cómo eso ha ayudado al personaje que soy ahora y los proyectos que estoy desarrollando en el momento, ¿no? Yo siempre he sido una persona que tiene una gran necesidad de entender el entorno en el que vivo y las formas de percibir y compartir ese entorno. Mi principal intención siempre está situada del lado creativo, buscar cómo comunicar con eso y finalmente pues tener una gran pasión y curiosidad sobre la mente humana y de todos los detalles que diferencian a cada una de las personas, ¿no? Cómo nos constituimos como individuos y precisamente de ahí deriva la parte de simbiosis que vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Por qué se llama simbiosis la charla? Pero antes de comenzar a hablar de estos imaginarios post-pandemia, lo principal es hablar de la parte de colaboración disruptiva orientada al futuro. Y es que nuestra historia como humanos, la realidad es que el concepto de futuro no siempre ha sido el que entendemos el día de hoy, ¿no? Hubo un momento en el que el ser humano pensaba el mundo de una manera estática, de una manera cíclica, y esto se debía a la percepción que teníamos de la naturaleza, ¿no? Día, noche, estaciones del año. Y eso nos hacía ver el mundo de una manera cíclica, como un loop infinito, donde de repente existía algo que perturbaba esa estática y eran los desastres naturales o conflictos que podían existir sociales, ¿no? Guerras, invasiones y cosas por el estilo. No existía una cultura donde la sociedad entendiera o percibiera el tema de mejora continua o paulatina. Existían altos y bajos, pero no había un entendimiento de por qué. Entonces, el concepto de progreso realmente no era considerado algo importante o interesante, existíamos y punto, ¿no? Básicamente.
Pero luego existió un filósofo, justamente Agustín de Hippo, y él, bajo una observación muy, digamos, interesante, se da cuenta de que realmente vivimos no de una manera cíclica, sino de una manera lineal. Y la observación que él hace es, bueno, Jesucristo ha muerto, ¿no? Mencionando que él era creyente, eso tiene que ser un parteaguas, ¿no? Eso tiene que generar algo. Hay un antes y un después de la muerte de Jesucristo. Y es cuando propone esta visión lineal y no cíclica de nuestro futuro. De hecho, anteriormente también existía esta influencia muy grande de oráculos y de dejar en manos de dioses y otras deidades el hecho de que no queríamos nosotros justamente acudir a ellos para saber de manera precisa el futuro, sino acudíamos a ellos para evitar la responsabilidad del mismo, del futuro, y simplemente desatendernos, nosotros no tomar decisiones, simplemente estamos en este mundo cíclico y listo, ¿no? Ahí era donde nos quedábamos. Pero ya con este pensamiento y esta visión lineal del futuro, más allá de pensar en qué voy a desayunar al día siguiente, nos transformamos en una sociedad que cuenta historias. Y no cualquier historia, sino cuenta historias de ficción. Y ahí es muy interesante porque la ficción nos permite distanciarnos de leyes que nos marcan una ruta, ¿no? Nos aleja de seguir parámetros o de estos encuadres de nuestro pensamiento. Al contrario, nos ayuda a atrevernos a hacer ciertas declaraciones muy poderosas, pero también fuertemente influenciadas por el positivismo y todo el optimismo, claro. Y pues bueno, en esto, ¿cómo impacta a la sociedad? Pues hace que las personas pensemos en que podemos vivir de una manera armoniosa, ¿no? Y justamente la imagen que coloco aquí, la R gigante, pues es de la familia del futuro. No sé si vieron esa película de Disney, pero bueno, esto representa un poquito lo que son las utopías, ¿no? Pensar en posibles futuros utópicos. Lo más interesante de esto es que provoca en la sociedad una apertura mental para aceptar o por lo menos escuchar ideas inusuales. Entonces, ya no solamente es yo humano que dejo en manos de otros más sabios, como deidades o los oráculos, las decisiones del futuro, sino yo también me doy la oportunidad de empezar a construirlo, de darme la oportunidad de inventar, de idear, de aportar a lo que puede ser nuestro futuro. Y pues aquí viene la pregunta del millón. ¿Por qué, si como sociedad somos capaces de inventar esas historias de ficción, estas utopías, a pesar de vivir en una realidad distópica, por qué siempre imaginamos las mismas cosas? Y realmente se vuelve muy interesante porque siempre imaginamos las mismas cosas porque tenemos una dificultad de proyectarnos al futuro y deslindarnos o desprendernos del presente, ¿no? Tenemos sobre todo los problemas nunca resueltos, como es el tema, o eternamente, o sea, esos problemas que vienen desde siempre, como la pobreza, como el hambre, ¿no? Esos problemas que quizá no nos ayudan muchísimo a pensar en las posibilidades de una utopía. La dificultad de proyectarnos a futuro, como ya mencionaba, la dificultad de desprendernos del presente, de vencer esas inercias del status quo, dificultades de procesos de colaboración complejos, y eso es justamente al punto al que quiero llegar aquí, estas dificultades de comprensión de los otros que también son barreras, ¿no? Entonces, nos enfrentamos ante la dificultad de imaginar futuros disruptivos o desanclados de nuestros contextos distópicos. Esa es la realidad. Entonces, antes de pasar a toda esta parte de cómo entramos a estos imaginarios post-pandemia, tenemos que entender muy bien qué es todo esto que nos ha frenado, qué es todo esto que no nos permite imaginar cosas distintas, y que finalmente la pandemia, con todas las cosas malas que nos ha traído, también nos trae grandes oportunidades que son de aprovechar. Entonces, pues aquí tenemos un diagrama de metodologías de futurecasting. Es muy común, lo encuentran casi en cualquier lado, pero cuando hablamos de plantear nuevos futuros en nuestros contextos
distópicos, ¿no? Estos futuros disruptivos, hay que tener muy en cuenta estas tres gafas que mencionan muchísimo en metodologías de futurecasting, que es lo posible, probable y preferible, ¿no? ¿Qué es lo posible? Es lo que yo puedo imaginar. Mi cerebro me da para imaginar muchísimas cosas y aquí entra la parte de la utopía. Lo probable es aquello que el mundo, ¿no? La tecnología, lo técnico me da la oportunidad de ejecutar, de verlo ya tangible, y lo preferible es ese cuestionamiento que nos tenemos que hacer de si vale la pena que esto funcione o lo creemos o no lo creemos, ¿no? O sea, ¿vale la pena crear esto o mejor no lo hacemos porque podemos meternos en un tema, un dilema ético o algo por el estilo, que lo vemos muchísimo con la tecnología? Digo, no me voy a meter mucho en el tema de inteligencia artificial o cosas por el estilo, pero básicamente esas son las ideas que tenemos que tener muy, muy presentes cuando estamos proponiendo nuevos futuros. Y si se dan cuenta, lo posible es esta parte del embudo, del cono, que se abre muchísimo porque muchas cosas son posibles. Es básicamente todo lo que podamos imaginar. Pero cuando se trata de lo probable y lo preferible, eso se va reduciendo, esos diámetros se van reduciendo, y realmente no son limitaciones para crear estos nuevos futuros, pero igual lo vemos un poquito más adelante. Y pues bueno, si insertamos esta clase de conceptos en campos como la ciencia, que bueno, están completamente unidos, esto nos permite encontrar aplicaciones más radicales en disciplinas ya existentes, ¿no? Estas aplicaciones también pueden ser en lo social, en lo empresarial, en el gobierno, ¿no? Pensar de esta manera, estas metodologías también nos ayudan bastante, pero pensando en insertarlo en biología, pues podemos cambiar nuestra realidad a la xenobiología, ¿no? Que como muchos saben, eso es este campo distinto de la biología sintética, que básicamente busca la manipulación de sistemas biológicos. Entonces es muy, muy interesante porque ahí ya también empezamos a meternos en si es preferible, no es preferible, ya es probable, y posibilidades hay muchas, ¿no? Pero eso nos lleva a un momento clave en este punto de utilizar metodologías de futurecasting o simplemente en proyectar nuevos futuros, que es básicamente la intención. Desde ahí podemos detectar las aristas a las que queremos avanzar. Y eso es lo más relevante desde aquí. Entonces, hay una frase que muchos diseñadores quizá conocen, que es: la forma sigue a la función. Y esta frase pues es básicamente un principio que marca el diseño desde el siglo XX, pero esta otra frase se transforma a: la forma sigue la ficción. Y esto quiere decir que las historias de los futuros que queremos realizar son grandes ambientes relacionales que están llenos de intermediarios humanos, pero también no humanos, ¿no? Y que finalmente necesitamos estos catalizadores cuya función es estimular que las historias se vayan desarrollando. Entonces, cuando vemos a futuro, debemos buscar lo que llamamos señales, por decirlo así, o antes profecías de cosas que van a pasar, ¿no? Como es el caso de la pandemia. En el caso de la pandemia, muchos sabemos que era lógico, ¿no? Por la zoonosis que existe, y que probablemente vienen muchas más pandemias, ¿no? No es nada nuevo, sin embargo, no quisimos ver esas señales o esas profecías que antes se mencionaban. Y pues bueno, es importante identificar estas señales porque queremos definir o enmarcar esos elementos para construir nuevas narrativas de futuro, básicamente. Entonces, pensando ya en esta pandemia que estamos viviendo, pues finalmente nos deja cosas muy importantes, ¿no? Y es este panorama optimista que hasta cierto punto mencionó Antonio al inicio. Pensamos que la pandemia nos deja ver todas las fragilidades de nuestro sistema a nivel global, pero al mismo tiempo nos ha hecho posible transformaciones que considerábamos imposibles, ¿no? Como el tema de la migración educativa de un sistema completamente físico que fue creado desde el siglo XIX o establecido desde el siglo XIX, no lo sé, a algo digital, con errores, con fallas, con áreas de oportunidad, pero finalmente se hizo esa transición que quizá nunca hubiéramos podido llevar a cabo antes.
no sin este parteaguas. Y nos deja preguntas también muy interesantes como esta, es cómo vamos a establecer relaciones sociales en espacios públicos. Y justamente yo hace algunas semanas tuve la oportunidad de ir a Monterrey y la verdad es que tengo que admitir que fue muy extraño después de 5 meses de completo encierro, el hecho de cambiar de contexto pues también es diferente, obviamente, y se vuelve interesante ir viendo estos nuevos rituales, estas nuevas formas de interacción que se convierten en ese estándar ahora. Pero bueno, más allá de ver las nuevas formas de educación que ya estábamos mencionando, también es importante entender que la pandemia nos entrega lienzos en blanco ahora de muchas formas para nuevas oportunidades. Y es aquí en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy, en estas oportunidades, en resolver estas preguntas que tenemos aquí. Y básicamente esa es la idea, ¿no? El obstáculo más grande que encontramos para imaginar estos nuevos futuros post-pandemia es la dificultad de lograr la colaboración. Y aquí tenemos un ejemplo. A mí me encanta siempre mirar hacia el mundo natural para entender cómo deberíamos hacer muchas cosas nosotros como seres humanos. Y están estas hormigas que, a pesar de que su modo de comunicación probablemente no es verbal como el nuestro, tienen un objetivo, y el objetivo es crear este puente para pasar de un punto A a un punto B, y no están diciendo, hey, tú ponte acá, tú ponte allá, no, o sea, sencillamente lo están ejecutando, ¿no? Y tendrán su forma de comunicación, tendrán su lenguaje, pero es una organización de varios elementos, cada uno individual, y el objetivo se está logrando, y entonces eso se vuelve interesante. En pensar en una colaboración en sistemas complejos, ¿no? Con grandes o números elevados de personas o de elementos. Por ejemplo, si yo le pido a los que están escuchando el día de hoy esta charla, que en el chat escriban de forma secuencial el abecedario, sin repetir letras, tendremos que pasar o primero contemplar que el hecho de organización entre personas que probablemente no se conocen sea realmente su único medio el chat, el mismo chat para comunicarse. Y creo que sería muy interesante plantear ese reto ahora. Y si al final de la charla lo logramos, pues creo que tenemos una fórmula para cambiar al mundo en cuestión de semanas, ¿no? O sea, si logramos organizarnos ahora para hacer este ejercicio, puede ser interesante, ¿no? Pero bueno, es un proceso que tiene grandes niveles de dificultad, la colaboración. Tiene muchos niveles de dificultad, no tanto, bueno, más bien, sí mucho por la parte de comunicación, pero no tanto lingüística, sino por los valores o el nivel cognitivo en el que lo estamos haciendo. Y es justamente lo que les menciono, ¿no? Somos individuos, cada quien entiende, interpreta y tiene una forma de pensar y de actuar. Entonces, ¿cómo hacemos que nosotros como seres humanos trabajemos igual que estas hormigas o que muchos otros ejemplos que existen en el mundo natural para lograr objetivos, ¿no? Para construir estos nuevos futuros? Y aquí es importante destacar muchísimo los sesgos cognitivos, que básicamente son los que obstaculizan el hecho de lograr estas nuevas interacciones, estas nuevas formas de colaboración. Los sesgos cognitivos, hay muchísimos tipos de sesgos cognitivos. De hecho, ahorita voy a mencionar solamente unos cuantos, pero si ustedes investigan, no sé, Wikipedia o algo por el estilo, ahí pueden encontrar un sinfín de sesgos y pueden irlos escribiendo en el chat, decir muy honestamente con cuál se identifican, cuál han vivido, porque finalmente una vez que reconocemos esos sesgos cognitivos, tenemos la oportunidad de irlos cambiando e ir migrando a este modelo de colaboración que básicamente es lo que nos puede proyectar al futuro que deseamos, ¿no? Entonces, pues los sesgos cognitivos nos obstaculizan para aceptar innovaciones externas o que no vienen de nosotros. Enfrentamos esa dificultad de desvincularnos de lo existente. Los sesgos tampoco nos ayudan muchísimo en la proyección de futuros, ¿no? Porque
queremos tener una sola visión y queremos que la mayoría la compartan. Puede ser uno de los tantos sesgos que tenemos. Y pues básicamente también obstaculiza nuestra relación con la realidad, ¿no? La parte que decíamos de la interpretación que le podemos dar a cada una de las cosas, y nos dificulta la colaboración. Entonces, pues les digo, aquí vienen algunos de los sesgos que son mis favoritos y que en lo personal los he vivido. Me ha tocado y bueno, finalmente se trata de reconocerlos en nosotros mismos para posteriormente abrirnos a colaboraciones que tanto, o a estas colaboraciones que tanto mencionamos. Entonces, pues el primero es el de formación de la profesión, ¿no? Que bien dice que es la tendencia de ver las cosas desde un punto de vista de yo soy el experto, ¿no? Y se considera lo que yo digo. Y también entra sobre la sobreespecialización, digámoslo así, disciplinar, que sesga otras miradas. Y entonces el experto no considera que lo suyo es la verdad, y el resto tiene que acatar lo que este experto menciona, ¿no? Y ahí otra vez volvemos o podemos retomar la pregunta de por qué siempre imaginamos lo mismo. Esto puede ser uno de los tantos sesgos que no nos permite imaginar más allá. Y por otro lado está el sesgo de Procusto, que es la incapacidad de reconocer como válidas las ideas de otros, el miedo de ser superado profesionalmente por algún subordinado. Y este sesgo también me parece muy interesante porque no queremos enfocarnos en nuestras principales responsabilidades, a lo mejor y dentro de una empresa, por evitar que alguien nos quite el puesto que tenemos, ¿no? Y nos deslindamos de esas responsabilidades. Y por otro lado, también tenemos el sesgo de Dunning-Kruger, que básicamente menciona que la ignorancia genera confianza más que el ser experto, ¿no? Genera más confianza la ignorancia cuando se trata del conocimiento, y básicamente es esta curva donde dice que entre más experiencia tienes en un tema, la confianza baja. Pero siendo un novato, al ser ignorante y primerizo en el tema, pues tu confianza está por los cielos, y no es hasta el nivel de experto que esta misma confianza se va nivelando, ¿no? De alguna manera. Entonces, aquí ya viene la pregunta, digamos, más importante, es cómo podemos desactivar estos sesgos, ¿no? Estos sesgos que no nos permiten estas colaboraciones que queremos. Y básicamente es trabajar con inteligencias colectivas, donde la parte individual pasa a un segundo plano para finalmente darle prioridad a la colectividad, ¿no? Entonces, estas inteligencias colectivas, ¿qué son, no? No estamos hablando de un extremo de populismo o algo así, sino simplemente de colaboración. Y pues aquí entra el identificar y aceptar otras inteligencias, ¿no? Algo que nos pasa mucho como seres humanos es que consideramos únicamente nuestra inteligencia y no nos fijamos en las inteligencias no humanas. Y esto, pues, fijarnos en las inteligencias no humanas nos ayuda a entender otras formas de conciencia, nos ayuda a que nos cuestionemos en nuestro sesgo antropocéntrico, donde nos colocamos como la única forma consciente posible, ¿no? Y aquí hay un caso muy, muy particular que me gusta muchísimo, porque es el caso de las plantas, ¿no? Que tienen la capacidad de resolver problemas sin necesidad de actividad cerebral. Y autoconciencia, que básicamente son esos dos elementos que nosotros como humanos decimos son necesarios para ser inteligentes. Entonces, estas plantas tienen, digamos, estas vidas ocultas y silenciosas, pero finalmente despiertan la curiosidad de nosotros como seres humanos, y también incentivan nuestra creatividad, como es el caso de Mónica Gagliano. Ella es una investigadora que decide romper el paradigma de decir la inteligencia solamente nos pertenece a los humanos, ¿no? Una de las tantas investigadoras que lo ha hecho. Y entonces escribe libros como El diálogo del mundo vegetal o El lenguaje de las plantas, ciencia, filosofía y literatura. Y pues básicamente, ¿qué tenemos que hacer aquí? O sea, ¿qué tenemos que aprenderle a Mónica Gagliano, además de todas las investigaciones y aportaciones científicas que hace? Es
identificar otro tipo de inteligencia es lo que nos ayuda realmente a desactivar estos sesgos, ¿no? Y por ende tenemos que enfocarnos únicamente en modificar los ambientes de colaboración y aprendizaje. Eso debería ser nuestro enfoque principal, no descartar o segregar a otros tipos de inteligencias, sino más bien enfocarnos en la colaboración y aprendizaje, esos ambientes, cómo se generan, y nos lleva a otra parte también muy interesante, dos conceptos que a mí me gustan muchísimo, que es la creatividad y la imaginación, ¿no? Y bueno, definiendo un poquito qué es la imaginación, pues básicamente es crear imágenes o representar algo, ¿no? Imaginación, imágenes, me hace todo el sentido. Y es importante que no perdamos de vista este significado, porque de pronto si lo ponemos en un contexto distinto como en el contexto científico, se puede llegar a tornar en el sinónimo de especulaciones o suposiciones vacías, ¿no? Y es algo que uno de los temas que también toca esta Mónica Gagliano, donde dice, bueno, necesitamos la creatividad y la imaginación en la ciencia. Es necesaria y no necesariamente vacías, simplemente son otro tipo de inteligencia y claro que tenemos que considerarlas de esta manera. Otro de los ejemplos que tenemos es Sarah Richardson, ella es microbióloga y me encanta cómo relata su historia y cómo relata su descubrimiento o su intención por querer hacer ese primer contacto con alguna especie alienígena. Y es que ella de niña le gustaba mucho Star Trek, ¿no? Es una serie algo vieja, que igual que muchas otras películas de ciencia ficción, muestran un panorama como poco creíble, donde todos hablan el mismo idioma, ¿no? Llegamos a otro planeta, a otra galaxia, y de repente todos hablan inglés, casualmente. Pero ella le obsesionaba muchísimo hacer ese primer contacto con alienígenas, y se da cuenta de que en el mundo en el que vivimos, en el planeta Tierra, ni siquiera hemos hecho contacto con todos los que están viviendo en este mismo planeta, en este planeta que todos compartimos. No hemos hecho el contacto real con muchos microorganismos, y tampoco no nos hemos puesto a pensar en cómo entablar una conversación con ellos. Y hace unos momentos les ponía el ejemplo de escribir el alfabeto de manera secuencial en el chat. Y probablemente aquí, si nos organizáramos, la mayoría, es muy probable que hablemos el mismo idioma. Pero ¿cómo hacemos para comunicarnos con inteligencias no humanas? Y es que ella tiene este concepto, como les digo, de hacer este primer contacto, pues es realmente un gran rompecabezas, ¿no? Porque ella reconoce en estas inteligencias de microorganismos capacidades tremendas que nosotros como seres humanos no tenemos, ¿no? Como pone ejemplo algunos hongos que comen, algunas bacterias que comen heces fecales, y que de ahí eso lo transforman en un material que puede ayudar a las células a no tener cáncer, ¿no? Y es muy, muy interesante que proponga esto, porque dice, ¿cómo llego con estas bacterias y les pido por favor que me entreguen lo que hacen, ¿no? O sea, es preguntarlo de manera amable, pero ¿cómo entablo esta conversación con ellos? ¿Cómo hago este primer contacto? Entonces, ahí entra un concepto que me gustó muchísimo, que tomo de Paola de Anda, de la charla anterior de Imaginarios Postpandemia, que ella dice, con estas inteligencias no humanas, implica no hacer, observar y colaborar. Eso es lo importante. No llego y impongo y quiero configurar, no, tengo que sentarme a observar y colaborar con este sistema complejo no humano. Y pues bueno, de ahí nos pasamos a otros ejemplos de colaboración de sistemas complejos, como es el caso de Susan Lee, que ella es diseñadora de modas, y ella utiliza la celulosa bacteriana, el hongo conocido como SCOBY, para justamente hacer prendas, ¿no? Y no fue sino gracias a la colaboración que ella tuvo con un científico que descubrió el potencial de la celulosa bacteriana como un textil. Y es realmente muy interesante porque antes solo se consideraba una bebida, un fermento que es un té, es muy rico, pero finalmente no se había detonado este potencial de posible material. Y después tenemos a Jae-Rim Lee,
que es una artista biológica también, que propone una forma de muerte distinta. Y es que ella menciona que durante el tiempo que vivimos, contaminamos, y en nuestra muerte seguimos contaminando con todos los rituales que tenemos, como el entierro, embalsamamiento y toda esta clase de cosas, y propone que seamos alimento para hongos. Y a mí me parece muy, muy interesante porque crea esto que se llama el traje de la muerte con esporas y entrena hongos para que puedan comer por completo, utilizar como sustrato a los seres humanos, y los entrena entregándole cabellos, uñas, ¿no? Y se vuelve muy interesante porque ella solo se dedica a darle inputs a este sistema complejo. No le manda, no le dice qué hacer, simplemente lo va observando y empieza a colaborar con él y empieza a hacer esta interacción y el desarrollo de este traje de la muerte, que a mí me parece muy, muy interesante. Y después está Philip Ross, él también es diseñador y lo que propone es un poco más en el tema de industria, el poder reemplazar la piel animal por micelio, ¿no? Y entonces demuestra las capacidades y el potencial del micelio como un producto que quizá nunca habíamos explorado, pero es justamente con esta colaboración de sistemas complejos que empiezas a entender cuáles son las posibilidades de lo que nos rodea, ¿no? Y que no necesitamos seguir con el matadero de animales, y quizá aquí esto puede ser como un poco controversial. Si alguien quiere comentar algo al respecto en el chat, está perfecto. Y por otro lado tenemos a Natsai Audrey, que ella también es diseñadora y hace unos patrones hermosos, justamente estos pigmentos son con bacterias. Y se vuelve muy interesante porque una vez más es una colaboración donde ella define ciertos parámetros, pero no ordena, simplemente deja que el proceso surja por sí solo. Genera las condiciones, pero no demanda. Y poco a poco estos patrones se van generando, moviendo esas variables que ella sabe que pueden mover sin alterar o perturbar a estas bacterias. Y bueno, finalmente esta parte de cómo figura mi historia o cómo les puedo platicar esto, pues yo les platico que desde muy, muy niña me encantaba estar en la naturaleza. De hecho, crecí y me eduqué en un colegio cuyo nombre es Del Bosque. Entonces, literalmente era un bosque. De hecho, nuestras sillas eran troncos, y no me refiero a madera transformada en sillas, sino a troncos. Entonces, había una constante en mi vida que eran básicamente animales, plantas y hongos. Y bueno, el término de simbiosis lo escuché por primera vez en mi clase de biología y sinceramente no lo tomé en cuenta ni le di muchísima importancia. Gran error. Pero crecí con un amor tremendo a la naturaleza y finalmente cuando elegí una carrera, pues elegí ser diseñadora industrial. Y afortunada o desafortunadamente me di cuenta de que hacía falta este componente que había sido una constante en mi vida, que es el mundo natural. Y es que en diseño todo es antropocéntrico, todo es diseño centrado en el usuario, ¿no? Hay muchas materias que van relacionadas a eso, no sé, ergonomía y cosas por el estilo, donde finalmente el usuario siempre va a ser un humano, o va a ser un niño, o va a ser un adulto mayor, o va a ser una persona con características particulares, pero nunca va a figurar alguna otra especie. Y a pesar de que existen distintas disciplinas como la biomimesis, esto que es una herramienta realmente muy poderosa para tomar decisiones siguiendo el ejemplo del mundo natural, no satisface realmente al 100% la intención de colaborar o de esta simbiosis, ¿no? A mitad de mi carrera tuve un proyecto académico llamado Wunderkinds a cargo de Cassim Vera, Atanasio Mazzone y Marco Lampignani, donde tuvimos la libertad creativa de proponer lo que fuera. Y el tema principal era la industrialización de la mente y la memoria, ¿no? Y nosotros como diseñadores, lo único que pudimos pensar básicamente mi equipo y yo fueron textiles, y es muy, muy curioso. Empezamos a desarrollar este proyecto que se llama Aprende. Y ahorita me gusta recordarlo, me gusta verlo, ver cómo se fue transformando.
Pero bueno, básicamente la problemática que nosotros abordábamos era la vulnerabilidad de ciertos sectores de la sociedad de un nivel socioeconómico bajo y de cómo se sentían alejados de la sociedad, como que no pertenecían. Y Aprende estaba basado en la filosofía de compartir y desmembrar objetos materiales para proteger y demostrar que sí importan. Básicamente era ropa diseñada para romperse. Me voy a adelantar un poquito aquí en la presentación. Ok. Básicamente era ropa diseñada para romperse y pues ser compartida, ¿no? La rompo, se la entrego a alguien más. Y pues hacíamos uso de teselaciones, ¿no? Y estos eran como nuestros primeros prototipos de esto. Y bueno, las teselaciones son básicamente estos patrones de formas planas que combinadas con el origami, pues se obtienen estas formas que realmente a mí me parecen muy, muy bonitas. Pero si me preguntan ahora cuál es mi opinión sobre este proyecto, puedo decir que era muy paternalista y que justamente los sesgos que yo tenía y el optimismo de poder crear libremente, pues nos mandaron por este camino. Pero pues realmente no todo es malo o todo es equivocado, son aprendizajes y en este proyecto justo logré abrir mi mente a pensar en nuevas formas colaborativas, ¿no? Meses después me encontré ahí, bueno, me encontré con una frase de un colectivo que se llama Somos Lava, que es el laboratorio de Valdivia, que dice que nuestra forma actual de hacer las cosas está llegando a su límite y el diseño ofrece una forma de hacer y usar cosas dentro de los límites planetarios, ¿no? Donde los productos ya no tienen un ciclo de comienzo, de medio término o un destino final, sino están hechos para hacerse nuevamente o para ser hechos nuevamente. Y esto me dejó muy, muy picada con la posibilidad de nuevos materiales, porque nosotros estuvimos batallando muchísimo con la parte de romper el material, ¿no? Desprenderlo y rasgarlo, pero que siguiera siendo funcional. Y llegaba un punto en el que esta gran tela que teníamos la rompíamos y al final nos quedábamos con nada, ¿no? Y compartir, pues ya no se veía muy, muy viable. Y bueno, realmente no era la solución adecuada, pero nos dejó pensando y nos dejó reflexionando muchísimo en esta parte de posibles materiales, ¿no? Entonces, llegó a mí la siguiente pregunta. ¿Qué material te gustaría ver en el mundo que no existe? Y esto hizo que yo comenzara a indagar un poquito más sobre la creación de nuevos materiales para todos aquellos que estén inmersos en esta red de materiales, pues saben que hay mucho de dónde extraer información. Realmente podemos decir que si tú buscas en Facebook un grupo de lo que sea, lo vas a encontrar sí o sí. Y eran tantos grupos con tantas personas dispuestas a compartir, tantas personas dispuestas a mostrar lo que ellos hacían y decir, oye, mira, te enseño a hacerlo, ¿no? Y a distancia, claro que eso en algún momento no era problema. Nos enviábamos tipos de bacterias, nos enviábamos tipos de hongos, ¿no? Diferentes cepas para poder colaborar de alguna manera a distancia. Entonces, ahí me di cuenta de una red muy interesante de gente que estaba dispuesta a compartir y justamente a colaborar, ¿no? Sin estos sesgos de hasta cierto punto una envidia de decir, me pueden robar lo que estoy creando, sino, oye, toma, replícalo, ¿no? Y fue muy, muy interesante. De ahí yo entré a un semestre de innovación y emprendimiento, pero no dejaba de estar en mi cabeza esta idea de un posible material distinto. Y fue cuando decidí aventarme a hacer cosas con celulosa bacteriana y pasar de tener un proyecto que era Aprende a comprensión, ¿no? Empecé aprendiendo a hacer y después pasé a comprender cómo funcionaban estos sistemas complejos y simplemente dejar que ellos funcionaran como siempre lo hacían y yo, tal cual como los ejemplos que puse antes, mover ciertas variables
que yo tenía la libertad de hacerlo, pero sin inhibir o cambiar el proceso que ya tenían estos sistemas. Y entonces los resultados fueron tal cual, el experimento fue trasladar las teselaciones que teníamos antes a estas nuevas teselaciones, y estos fueron los resultados. Realmente quedamos muy, muy encantados de los resultados. No pensábamos que nos iba a salir porque habían muchas, muchas fallas en la manera en la que lo hacíamos. Jamás habíamos trabajado en laboratorio, y finalmente cuando lo logramos y nuestras primeras muestras salieron bien y no contaminadas, pues estábamos muy, muy contentos, ¿no? Logramos fortalecer también al hongo, cosa que no pensábamos que iba a ser posible, ¿no? Que él también tuviera un ganar en esto. Y fue tan fuerte que se fue haciendo el hongo que cada vez este textil que fuimos armando fue más resistente. Entonces, existe un ganar cuando trabajamos con sistemas complejos. Y de ahí, bueno, acá hay otros 2 ejemplos de cómo quedaron estas teselaciones. Y de ahí nos fuimos a buscar otras posibilidades, ¿no? Otros sistemas más complejos, y tuve la oportunidad de conocer gente muy, muy interesante, amante de los hongos, y también muy dispuesta a crear y a colaborar. Entonces, es la foto que tenemos de este lado, es la foto del invernadero que se construyó en la casa de este compañero. Y también muy interesante porque me enseñó a cultivar hongos, y acá está toda la semilla que estábamos preparando, ¿no? Lamentablemente yo ahí había metido mi mano y no sabía que eso no era tan buena idea. Y fue así como seguimos avanzando, ¿no? Pasamos de celulosa bacteriana a micelio, quitina, agar, para seguir inventando y creando materiales, siempre con el enfoque de la colaboración que existe, ¿no? Y bueno, aquí hay algunos ejemplos de lo que hacíamos. Esto fue pigmento con grana cochinilla, que básicamente es una plaga, pero aprendemos de ello y lo utilizamos. Y la intención aquí es el yo poder desarrollar un material que esté vivo, ¿no? Me obsesionó muchísimo el crear materiales o sistemas que sigan vivos, porque la mayoría acá, los que vemos, pues ya estaban muertos, ¿no? O estaban en un estado estático por el momento, hasta que tuvieran algún estímulo. A veces el hongo es tan fuerte que si lo vuelves a poner en el medio, digamos que revive o se vuelve a crear esta gran, le llaman madre del vinagre. Y bueno, finalmente queríamos que el textil siguiera vivo y que siga creciendo a lo largo de nuestra vida, y que aparte sea autorreparable y sea como una segunda piel, ¿no? Y empezamos a experimentar para crear esta segunda piel en nosotros que fuera adherible y se quedara, ¿no? Y aquí, ¿qué es lo más importante, no? Es definir cuál es ese futuro de colaboración que queremos conformar entre nosotros, y entender muy bien desde ahorita cuál es ese término que menciono constantemente, que básicamente es simbiosis, y su definición es muy simple, ¿no? Es la asociación íntima de organismos, de especies diferentes, hay que resaltar eso, para beneficiarse mutuamente en su desarrollo, que es un poco lo que vimos en los ejemplos y las cosas que yo viví de mano propia. Aquí la pregunta yo creo que es, ¿cómo se logra esto, no? O sea, ¿cómo logramos esta simbiosis de la que tanto hablo, de esta colaboración de la que tanto hablo? Pues es básicamente entendiendo la relación con nuestro planeta, saber los grandes sistemas en los que estamos insertados, y llegamos al punto donde pues ya entendimos bien cuál es esa definición. Y si nosotros entendemos nuestra relación con el planeta y estos sistemas, podemos colaborar con ellos. Entonces, pues básicamente esa sería la información que quiero compartirles el día de hoy. No sé si en el chat tengamos como alguna pregunta, algo que quieran compartir. Bueno, ya estamos por aquí. Muchas gracias, Jenny. Ay, ¿se me salió? No, ya. Ya. Pues muy interesante todo lo que nos platicas.
parece también muy importante eh, pues que nos hayas mostrado las referencias de este proyecto, ¿no? Que como comentaba la semana pasada, a veces es difícil, ¿no? Pues saber cuál es todo el contexto detrás de un proyecto, ¿no? Como que generalmente eh, pues ya vemos el resultado final, ¿no? Pero no estamos al tanto de todo el proceso ni de las referencias, ¿no? Entonces eso es algo que me parece importante para esto. Este, bueno, pues antes, digamos, de seguir platicando contigo, bueno, tenemos unos saludos de Daniel Alejandro Mejía, de Daniel González Guzmán. Nos quedamos hasta la letra C, pero bueno, creo que es algo Yay, que puede continuar. Eh, claro. y bueno, Francisco Antonio nos deja un comentario que dice, a mayor ignorancia, eh, conciencia, menor confianza. Y luego pone, cuando eres conscientemente ignorante, tienes menor confianza. Jorge Ramírez nos pone propuesta interesante y bueno, creo que, bueno, comentarles que esto se va a quedar acá, que después lo subiremos en YouTube por si quieren volverlo a consultar y digamos, pues seguir investigando sobre los artistas que Jenny, bueno, artistas y diseñadores que Jenny nos platicó, ¿no? Entonces, bueno, también aquí estoy con Jorge. Este, Hola Jenny, ¿qué tal? Hola, hola. Interesante la plática. Siempre ha sido bien interesante escuchar la perspectiva de gente con otras formaciones. Justo eso que mencionabas, que remarcabas como un obstáculo asociado, digamos, a la formación de cada uno, pues es lo que estamos aquí tratando de, de liberarnos, ¿no? O sea, esos prejuicios asociados a la formación de las personas, pues pretendemos que existan cada vez menos en proyectos colaborativos que pues se han vuelto muy interesantes, ¿no? Y un ejemplo pues es aquí Antonio en Open Lab, ¿no? Una Claro. pista visual en medio de bioquímicos, pues es como un claro ejemplo de esto. sí, que en ese sentido creo que es, pues, bueno, este ejercicio, ¿no? De estas charlas, pues es un poco eso, ¿no? Como eh, siempre nos han vendido la idea de que las humanidades y las ciencias están, pues, divididas, ¿no? Pero creo que es muy importante lo que nos comentabas, ¿no? Sobre cómo la creatividad también puede estar o está presente, ¿no? No es Claro. que no es que no lo esté, siempre lo he estado, pero a veces como que hacemos una distinción y una barrera que de pronto es como un poco complicado cruzar, pero que cada vez es más necesario, ¿no? Porque los problemas son muchísimo más grandes y necesitan también pues como de otras perspectivas que no únicamente vienen de un lado, ¿no? Claro, Eh, completamente. Y básicamente es eso que mencionaba, ¿no? De ir quitando estos sesgos a través del reconocimiento de nosotros mismos, ¿no? Entender que nosotros tenemos varios sesgos cognitivos, identificarlos y ya ese sería el primer paso que tenemos. sí, oye, yo tengo como una pregunta, digo, ya nos hablaste sobre las posibilidades, digamos, de estos imaginarios en la ciencia ficción, pero hay uno en particular de la literatura, del cine, digo, aparte de los artistas que ya nos has mencionado, que te haya llamado la atención. Eso por un lado, y por el otro es si crees en la utopía, en la posibilidad de utopía. Yo creo que el tema de utopía sí lo veo muy complicado, pero es justamente eso, ¿no? Existe porque lo podemos imaginar y era lo que les mencionaba de este cono, de es posible porque lo imaginamos, de que sea probable, ahí es donde nos encontramos con todas estas barreras de falta de colaboración y quizá tal vez la colaboración no es la manera de llegar a la utopía, no lo sé. Y por ahí me llegan a la mente varios o algunos ejemplos de utopías. Hay una que se llama Her Impact, eh, que trata de básicamente una isla que está llena de mujeres, donde la utopía es que el mundo ideal son estas mujeres, ¿no? Que tienen la organización perfecta y, no, perdón, se llama Herland.
que tiene esta organización perfecta, que tiene muchas fallas este libro, porque, bueno, propone una reproducción que no implica al hombre, ¿no? Que sabemos que realmente biológicamente no es posible, o al menos se necesita ambas semillas, digámoslo de esa manera, pero se vuelve interesante esa propuesta porque habla también de un hombre que aparece en esta isla y que generalmente no rompe con nada. O sea, es como sabíamos que existían los hombres, pero no nos generan ningún problema porque nosotros estamos en nuestra sociedad y nuestra sociedad es perfecta. Eso me llama mucho la atención. No diría que es básicamente como mi relato favorito en ciencia ficción, pero sí me llama la atención. Y la utopía, sinceramente, no sabría decir si es posible o no es posible, ¿no? Me gustaría creer que sí, porque podemos imaginarla, pero tampoco sé si sea preferible. Sí, claro. Sí, bueno, creo que en realidad la ciencia ficción, más que darnos una solución, es problematizar el presente, ¿no? Y problematizar también, digamos, esas posibilidades que podrían suceder, que aún no han sucedido. Y bueno, pues no deja de ser interesante que estas cosas sucedan, ¿no? O que estos pues, escenarios imaginarios sucedan para ver pues qué podemos hacer, qué cambios podemos hacer y qué cambios quizás deban quedarse, ¿no? Claro, completamente. Y bueno, pues hay como varios puntos muy interesantes en tu charla. Uno tiene que ver, digamos, con el antropocentrismo, ¿no? Que es algo que a mí, pues desde que comencé, digamos, a tener como cierta conexión con los colegas, pues me llama mucho la atención y que en realidad parte de esta charla tiene que ver con eso, ¿no? Como con encontrar otro tipo de representaciones en el mundo vivo, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, que alguna vez escuché una charla que hablaba sobre creatividad y el ponente decía que la creatividad, bueno, siempre se ha pensado como una cualidad humana, pero que en realidad es posible encontrarla o clasificarla en otros seres vivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablaba de los pájaros, de cómo los pájaros, bueno, si bien utilizan los cantos para comunicarse entre ellos, muchas veces también generan melodías que no tienen que ver necesariamente con la comunicación. Y él decía, bueno, eso es probable que sea un rasgo de creatividad, ¿no? Entonces, pues a mí es una cosa que me hizo explotar en la cabeza, ¿no? Cómo podíamos encontrar, sí, digamos, creo que es inevitable como proyectarnos y proyectar, digamos, nuestros comportamientos hacia el mundo animal, pero bueno, me parece que es quizá una primer forma, ¿no? Entonces también me gusta mucho la parte en la que dices, bueno, necesitamos primero observar y quizá antes, digamos, como pues sí, de catalogar o de ponerle como palabras a esos comportamientos, quizás solo tengamos que observarlas. Claro, completamente. Y estoy muy de acuerdo con lo que mencionas. Atribuir la parte de imaginación y creatividad únicamente a los seres humanos es uno de los tantos sesgos que nos limitan a estas colaboraciones, ¿no? Tenemos que entender que compartimos el mundo con muchas especies, con una gran diversidad de organismos, ¿no? Desde bacterias hasta animales más grandes que nosotros, y tenemos que entender que cada uno tiene ciertos rasgos que también comparten con nosotros, ¿no? Y es un poquito como nos percibimos a nosotros mismos como the tool maker, ¿no? O sea, nosotros somos los que creamos herramientas, nosotros somos los que tenemos un lenguaje complejo, pero nos hace falta mirar al otro lado para empezar a identificar que no somos los únicos y no verlo como una amenaza, sino verlo como la oportunidad de empezar a crear cosas, de empezar a entablar este diálogo que esta Sarah Richardson dice muchísimo, o sea,
cómo entablo un diálogo, o sea, cómo empiezo una conversación, entre comillas, con un organismo con el cual no comparto ni siquiera, no comparto mucho, o sea, ¿cómo le hago? Pero tiene algo que a mí me funciona, que a mí como ser humano me funciona. Quiero ser parte de esa economía de intercambio que tienen los demás, porque nosotros, seres humanos, tenemos nuestra economía, muy bien por nosotros, pero pues hay una economía más grande sucediendo allá afuera de la que nosotros no somos parte. Y tenemos que empezar a mirar a estos organismos de otras especies para empezar esas colaboraciones y empezar a compartir y tener un ganar-ganar. Sí, increíble reflexión y creo que, pues, digamos que me quedo un poco con eso, ¿no? Creo que para mí ese es el papel importante, digamos, pues, del arte y quizá también el del diseño, porque muchas veces, bueno, se piensa que es algo inútil, ¿no? Porque por momentos pareciera que no hay como una función específica, una función muy clara, pero precisamente esa es la función, ¿no? Como cuestionarnos lo que está sucediendo, cuestionarnos cosas pasadas, y si no existen esos cuestionamientos, pues tampoco puede haber avances, ¿no? Y creo que, bueno, en las ciencias eso sucede, pero de pronto también pareciera, pareciera que no lo es así, ¿no? Bueno, Claro. hay una pregunta de Hugo Marín que dice, actualmente utilizamos papel hecho con celulosa, que es la pared celular de las plantas. Entonces, ¿podremos hacer papel con quitina, que es la pared celular de los hongos? Yo creo que sí, de hecho hay varios proyectos, Hugo, que sí proponen utilizar los hongos como papel, ¿no? Y todo depende del proceso con el que lo lleves, pero sí hay varios experimentos al respecto que incluso en algunas páginas te podría compartir. Justo ahora no me llega ninguna a la mente, creo que Materium es una, es una gran biblioteca de materiales que se hace de manera colaborativa, tú básicamente subes tu receta y todo lo necesario para ejecutar ese material. Y ahí he visto varios ejemplos de posibles papeles, no solamente con hongos, también he visto algunos con celulosa bacteriana. Bueno, pues muchas gracias. ¿Tú, Jorge, quieres decir algo final? Pues, pues bueno, ya nada más despedirme y agradecerte. Y pues sí, hay algo que a mí me llama mucho la atención, que mencionaste un par de veces durante la charla, que es el asunto de la complejidad, que bueno, desde que conocí, bueno, aquí en Ciudad Universitaria de la UNAM existe un centro de ciencias de la complejidad. Y cuando iba a los seminarios, que eran muy interesantes porque eran de biomatemáticas, pues me daba cuenta que había personas que trabajaban en investigación, pero en ciencias sociales, por ejemplo, economistas, astrónomos, o sea, digamos, objetos de estudio tan diversos que uno imaginaría que hay pocas herramientas en común para abordar, pero pues de pronto, y ya platicando entre ellos, había bastantes cosas que convergían y que permitían pues entender esas realidades desde la misma perspectiva, ¿no? A mí me llama mucho la atención que también había artistas, había artistas visuales, había gente ahí haciendo cosas bien interesantes. Ahí, bueno, la idea era generar propiedades emergentes a partir de la interacción de elementos de diferente naturaleza. Y bueno, o sea, de pronto a mí me es muy interesante que existan un lenguaje común, herramientas comunes para abordar problemas que aparentemente o históricamente al menos estuvieron separados. Pues bueno, charlas Claro. como esta pues me gustan un buen por eso, ¿no? Porque quitamos esa barrera, aunque sea un poco, y pues podemos platicar en un lenguaje común, digamos.
Sí, justamente, de hecho, lo que mencionaba casi al principio de la charla son las metodologías de Futurecasting que también nos ayudan, ¿no? O sea, nos ayudan desde la parte social, pública, política, en el ámbito científico, en el diseño. Son herramientas o metodologías que se pueden aplicar en todos los campos y que finalmente nos ayudan a obtener resultados que, a pesar de que son disciplinas que podríamos decir son muy distintas, empezamos a encontrar esos puntos de convergencia y nos hacen caer en cuenta de que no somos tan diferentes, ¿no? Sí, y que bueno, finalmente vivimos en los mismos espacios y nos afectan las mismas cosas, ¿no? Entonces muchas veces también tenemos los mismos cuestionamientos o las mismas inquietudes, pero bueno, por supuesto desde perspectivas propias, ¿no? Y desde experiencias personales que también nos hacen tener una opinión que es importante compartir, ¿no? Bueno, nada más comentarle a Jorge Ramírez que sí se va a quedar en Facebook. También lo vamos a subir en el canal de Open Lab de YouTube, por si lo quieren revisar después. Y bueno, también es muchísimo más fácil encontrar los videos en YouTube, ¿no? Que digamos como la página de Facebook. Y bueno, pues yo también agradecerte. Bueno, ya antes de iniciar agradecí a todos los demás, principalmente también a Open Lab y a Jorge, ¿no? Por permitir también participar de estas conversaciones. Y bueno, nada más preguntarte si alguien quisiera contactarte, en dónde lo podría hacer, si tienes Twitter o algún correo electrónico, alguna página, como para que también la gente pueda seguir pues tu trabajo. Claro, creo que al final de la presentación puse mi correo, pero también me encuentran en redes sociales, me pueden encontrar como Jennifer Shalala en Instagram y ahí pueden seguir mi trabajo y algunos de mis intereses en el tema de biología y materiales. Perfecto. Pues muchas gracias. También, bueno, sigan a las redes de Open Lab, a las redes del Patronato de Arte Contemporáneo, que es el PAC. Y bueno, pues muchas gracias. Esperamos que pues en próximos meses podamos seguir haciendo este tipo de actividades u otras. Y bueno, pues aquí seguimos en contacto y en conversación. Muchas gracias, Jennifer. Muchas gracias, nos vemos. Bye, Jenny, gracias. Bye, bye.